una serie de respuestas al final. Les pido, tengo todos silenciados, les pido mantener su micrófono silenciado para tener esto de manera más ordenada. Pues bueno, presento un poco ya para dar pie a que Elena inicie la charla. La mayoría me imagino que ya la conocen relativamente bien, pero Ana Elena es una curadora mexicana especializada en diseño moderno y contemporáneo y actualmente es profesora nacional del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Curiosamente, yo que también doy clases ahí, tuve el gusto de dar la primera clase de Ana Elena junto con ella en una modalidad remota, entonces creo que es alguien en telepresencia, que creo que es alguien que ya está como muy familiarizada desde hace algún tiempo con dar clases en línea, entonces por eso también creo que nos parece como nos parece un perfil súper adecuado para esto. Cabe mencionar que esta conferencia está siendo es organizada también por la Secretaría de Cultura Federal, además de la de Jalisco y el FONCA. Ana Elena también ha sido parte del Consejo Consultivo del MUCA Roma y Casa del Lago, y miembro del Comité de Adquisiciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC de la UNAM, y también es asesora de arte contemporáneo para el Centro Cultural Universitario de la UDG, de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, estudió licenciatura una licenciatura en literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y una maestría en historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues bueno, entonces yo silencio mi micrófono, estamos grabando la sesión y les reitero que pueden dejarnos sus preguntas en el chat, y también si gustan al final de la sesión o antes de abandonar la sesión, si gustan dejarnos su nombre y correo electrónico en el chat para estarles informando de las actividades de la Jefatura de Diseño y Multidisciplina de la Secretaría de Cultura, pues se los agradeceremos mucho para enviarles todas las actividades que tenemos. Muchas gracias, y muchas gracias a Ana Elena por hacer un espacio. Muchas gracias, Kasim. ¿Sí se oye bien? Sí. Pues agradecer mucho a la Secretaría de Cultura de Jalisco, a Kasim, a Giovanna Jaspersen la invitación. Se supone que hoy estaba todo planeado para que yo estuviera en Guadalajara, pero bueno, la circunstancia nos hace ser flexibles. Quiero agradecer también a la Secretaría de Cultura Federal, al FONCA, que hacen posible, ¿no?, estos intercambios, al TEC de Monterrey, porque ahora sí que mi Zoom depende del TEC de Monterrey, y gracias a esta tecnología pues que nos ha traído el TEC de Monterrey, a mí me ha facilitado muchísima, no solo mi labor en el TEC, sino también poder hacer sesiones de manera remota, conferencias, talleres para otras instituciones, y un poco seguir colaborando con la vida cultural de nuestro país. Así que gracias al TEC. Pues hablando un poco con Kasim de qué es lo que debía presentar esta noche, y un poco veo ahí en los nombres en la audiencia, gente que conozco, gente que no conozco. Entonces, preparé una presentación que son muchas imágenes, pero que habla un poco de, pues, el desarrollo de mi profesión, una profesión bastante inventada, una profesión bastante eh, manufacturada por mí, porque cuando yo empecé a trabajar hace casi 20 años, no había curadores de diseño, y la curaduría de diseño en México era una disciplina como bastante desconocida. Entonces hice una presentación que quiero compartir con ustedes desde mis primeros días, explicarles por qué me ha interesado el diseño, cómo ha ido evolucionando esto de la curaduría de diseño y otro tipo de eventos y proyectos que han funcionado como curadurías, pero no necesariamente han sucedido en los museos. Eh, entonces, si están de acuerdo, vamos a compartir esto. ¿Lo ven? ¿Kasim, lo ves? Sí, todo en Perfecto. orden. Bueno, pues como les decía, Kasim, yo soy Ana Elena Malé, curadora independiente, y empecé a trabajar en el área del diseño más o menos en el año 2000. Eh, Perdón, ahí hay una F de más. Yo trabajaba de planta como curadora de la colección de la colección permanente del Museo Carrillo Gil, con un equipo
fue increíble de trabajo en ese momento. Pedro Reyes, Mario García Torres, Magalí Arriola, Osvaldo Sánchez era nuestro director, y a mí me interesaba ya el diseño, pero de alguna manera había estado involucrada en instituciones de arte primero y luego de arte contemporáneo. Y entonces le propuse a nuestro director hacer esta exposición. En ese momento el Carrillo Gil estaba revisando la generación de artistas de los años 90 en México, esos artistas que habían crecido y se habían desarrollado en espacios independientes, y la labor del museo era de alguna manera acogerlos hacia la institución y empezar a mostrar su trabajo con carreras, con exposiciones de media carrera, y al mismo tiempo hacer exposiciones de otras disciplinas culturales. El Carrillo funcionaba un poco como una Kunsthalle, ¿no? Donde arte contemporáneo dialogaba con otras disciplinas artísticas, y le propuse a Osvaldo hacer una exposición que se llamó Boutique. En ese momento yo quería hacer una exposición de moda. No había y sigue sin haber un museo de moda en nuestro país. Les pido disculpas por las fotos, son pre-era digital, y no tengo la mejor resolución, pero siempre me parece importante mostrarlas. Fueron 11 diseñadores de moda mexicanos trabajando a finales de los 90, principios de los 2000, y la exposición se llamó Boutique por la definición de una boutique de los años 60 en Inglaterra, que eran estos lugares donde todo sucedía, lugares de ebullición de cultura. Si algunos de ustedes vieron la película de Freddie Mercury que se estrenó en cines el año pasado, ahí hablan de Viva, la boutique de Bárbara Hulanicki, esta mujer que se convirtió en Viva en los años 60 y cuya boutique se convirtió pues en un hervidero de cultura, donde se formó el movimiento punk, donde se formó el movimiento pop. Entonces, a partir como de esa definición de boutique, la idea era mostrar estos procesos de trabajo de los diseñadores en México, de los diseñadores de moda. Fueron 11 diseñadores, entre los que se encontraban Julio y Renata, que son de Jalisco. 2000, hace 20 años, esta exposición va a cumplir 20 años. La hicimos con muy poco presupuesto. La verdad, yo no tenía idea de cómo montar una exposición de moda, así que conseguimos cosas prestadas, ahí medio solucionamos el asunto. Hicimos un desfile de modas el día de la inauguración, eh, con gente que hoy es famosa, muchos de ellos, que en ese momento pues amigos solidarios se prestaron para portar la ropa de estos diseñadores. Y la exposición fue muy exitosa a nivel audiencia. Mucha gente que nunca había ido al Carrillo Gil llegó al museo buscando la moda. Salimos en muchísimos periódicos, en programas de tele, y me di cuenta cómo el diseño es mucho más accesible para muchas de las audiencias que van a los museos, y cómo teníamos que diversificar la programación de estos museos de arte si es que queríamos traer distintas audiencias. Eh, y sin embargo, los artistas se enojaron muchísimo porque había esta exposición. Hicieron una manifestación el día de la inauguración, repartieron volantes diciendo que yo les estaba quitando el espacio de exposición del verdadero arte para eh, mostrar estas mamarrachadas. Eh, y bueno, la exposición, la verdad es que fue un éxito, y para mí fue todo una enseñanza. Sin embargo, fue muy difícil después de esta exposición poder volver a hacer una exposición de moda en mucho tiempo. Después de 2 años y un apoyo de un patrocinador privado, Tequila Cuervo, pude hacer un libro que registrara el proceso de la investigación de la exposición, el proceso de la exposición, y que de alguna manera reflejara lo que habíamos tratado de hacer en ese momento. En la presentación les pongo los libros porque una parte muy importante también, bueno, hoy soy maestra nacional en el TEC de Monterrey, y una parte que me preocupa y me ocupa muchísimo dentro del TEC es la enseñanza de la historia del diseño en México. Y cómo nuestros alumnos pueden aprender historia y entender su contexto para que realmente cuando empiecen a producir para un público nacional y entiendan que están produciendo diseño en México para un público mexicano y un contexto nacional. Entonces, hay poca bibliografía sobre diseño en México, muy poca. Entonces, por eso, y es muy difícil poder hacer la bibliografía, es caro,
no hay apoyos muchas veces para hacer libros, tampoco tenemos el tiempo, siempre tenemos el tiempo como muy encima para hacer las curadurías, no tenemos estos proyectos de largo aliento como pasa en otras partes del mundo. Entonces, les puse estos libros porque me parece muy importante empezar a hacer esta biblioteca, aunque sea visual, del diseño en México, tratar de que los estudiantes y los interesados en diseño pues sepan que existen estas publicaciones y ver cómo podemos seguir creciendo esa bibliografía del diseño en México. Realmente mi primera exposición de diseño ya industrial fue Inventando un México Moderno, el diseño de Clara Porcet, en 2005-2006 en el Museo Franz Mayer. Una exposición bastante compleja porque trabajé cerca de 2 años el archivo de Clara Porcet, que todavía no estaba en su sede de la UNAM. Eh, Era la primera exposición que yo hacía de mobiliario, fue realmente desde aprender a medir, eh, a entender cómo se exhibía un mobiliario, el mobiliario dentro del museo, cómo, ¿no?, había que dirigirse a los coleccionistas, porque este es otro problema. Como curador de un museo, dentro de un museo, curador independiente, pues tú tienes acceso a distintos coleccionistas y sabemos quiénes son esos coleccionistas que tienen cuadros y tienen escultura, obras de arte en su casa. Y para ello muchas veces descolgar, ¿no?, una pintura por 3 meses que va a estar en el museo, pues no es ningún problema, al contrario, es un honor. Pero pedirle a gente que te preste su comedor 3 meses es un problema, ¿no? Entonces, que la gente que tiene mobiliario de colección, que ellos no lo conciben como de colección, sino que Clara Porcet era una amiga de ellos y en algún momento les hizo estos muebles o le compraron en algún momento y realmente su comedor de uso diario o sus sillas de uso diario, pues no te las quieren prestar. Entonces fue realmente empezar a construir eh, todo el ecosistema de la curaduría del diseño, el coleccionismo de diseño, el mercado de diseño. Entender que la gente que me prestaba estos muebles eran coleccionistas, que ellos mismos se asumieran como coleccionistas, que cuidaran sus piezas realmente como patrimonio y que después de la exposición pues entendieran que valen más, que son piezas, como ya les dije, patrimoniales, eh, y que a partir de la exposición iba a haber un mercado de diseño, por lo menos en La Lagunilla y en algunas de las tiendas de segunda mano, pues que tenía que manejarse con mucho cuidado, porque realmente, y aquí hablando específicamente de Clara Porcet, su producción fue bastante pequeña, hay mucha piratería de piezas de Clara Porcet, y pues había que cuidar el mercado y había que cuidar, ¿no?, el poder construir también un legado de Clara Porcet. Aquí algunas fotos de la inauguración. Desgraciadamente en ese momento no registrábamos tanto y también, entonces hay como poco registro de eso. Pero sí logramos hacer un libro con apoyo de la UNAM, eh, con Editorial Turner y la Difusión Cultural de la UNAM nos apoyaron a hacer un libro que hasta la fecha sigue siendo el libro referencia de Clara Porcet. Y aún así les puedo decir sin pena alguna que tiene muchas imprecisiones, ¿no? Hoy sabemos, no sé, 15 años después, sabemos muchísimo más de Clara Porcet, se ha podido revisar el archivo de una mejor manera. Hicimos una edición inglés y una edición español, que eso también es muy importante porque creo que hay una parte de entender nuestro patrimonio y que se difunda primero desde aquí y que sea ya después, ¿no?, el público norteamericano, los especialistas norteamericanos quienes puedan dar una versión. Al mismo tiempo que Clara Porcet, el Museo Franz Mayer me invitó, y sí quiero agradecer mucho a Héctor Rivero Borrell en ese momento y al Museo Franz Mayer, porque Héctor fue quien me impulsó a que siguiera el camino de la curaduría de diseño, ¿no? El día que le dije, ay, sé que van a hacer una exposición de Clara Porcet, él me dijo, no, la queremos hacer, pero no tenemos curador, anda, ven. Y a partir de ahí, la verdad es que ha sido mi camino. Pero hicimos esta exposición ahí en el Museo Franz Mayer, Import-Export de cambios e intercambios, diseño británico y mexicano. Y la idea era, el British Council traía una exposición de diseño británico, que es la parte rosa, y teníamos que hacer una respuesta de cómo el diseño británico había influido en México. Entonces, bueno, hicimos toda una selección de diseñadores que habían
o estudiado en el Reino Unido, o tenían clientes en el Reino Unido, o habían sido publicados por revistas del Reino Unido. Eh, Podría ser la selección un poco tramposa, pero tampoco es que fuera muy fácil para muchos de los diseñadores de México estudiar en el Reino Unido, ¿no? Sí es, sin duda, a la fecha una de las mejores educaciones de diseño, pero pues no es tan accesible económicamente. Pero también fue como la primera vez de mostrar en un museo el diseño contemporáneo mexicano. Y a mí me interesaba mucho la parte de trabajar con diseñadores contemporáneos. Y empecé a trabajar la parte histórica porque pues en el momento que trabajas con los contemporáneos y quieres hacer referencias, ¿no? Cuando tú dices, ay, pues la obra de tal artista te remite a Diego Rivera y remite a la referencia tal, pues aquí no lo podía hacer porque realmente no sabíamos cuáles eran esas referencias en el diseño en México o en el diseño mexicano. Entonces me empecé a meter a la historia para poder entender y poder situar el trabajo de estos diseñadores mexicanos. Al final, pues creo que mi trabajo, el trabajo histórico ha consumido un poco más mi práctica, pero sigo muy interesada y muy activa en trabajar con diseñadores contemporáneos y ahora lo verán, aunque sea de otras maneras, no necesariamente en exposiciones. Para esta exposición pudimos hacer un librito pequeñito que todavía se consigue ahí en el Museo Franz Mayer, que se llamó Import-Export de Cambios e Intercambios y que registró las dos partes de la exposición. Eh, Hice una selección de exposiciones porque, bueno, tenía como 400 imágenes que les iba a mostrar y creo que no nos iba a alcanzar el tiempo. Pero después de haber hecho esa exposición boutique, la verdad es que yo tenía muchas ganas de volver a hacer una exposición de moda. Y cada año la proponía un museo distinto y nadie quería aventarse el tiro. La verdad es que me decían, no, la moda es muy problemática, la gente no nos van a criticar, no hay, es muy caro exponer moda. Y en 2009 la Casa del Lago me hizo una invitación increíble porque me dijo, queremos trabajar contigo, eh, haz la exposición que quieras. Y se me ocurrió, la verdad es que yo tenía muchas ganas de trabajar también la parte histórica de moda. Esta exposición Rosa Mexicano, Moda e Identidad, la mirada de dos generaciones, que mostraba por una parte el trabajo de Ramón Valdiosera, uno de los padres de la moda en México, un personaje que entendió perfectamente qué estaba pasando después de la revolución y adaptó el proyecto nacionalista estatal, el nacionalista de cultura, a la moda. Y tenía un archivo increíble, tenía casi 90 años en ese momento, y pude un año trabajar con él, revisar su archivo, entender su trabajo, su proceso, y exhibirlo, exhibir y hablar un poco de que en México hubo un momento en que la moda también fue utilizada como estandarte nacional, como parte de la identidad nacional. Y Ramón Valdiosera, padre, la exposición se llama Rosa Mexicano porque fue padre del Rosa Mexicano. En 49 él va al Waldorf Astoria de Nueva York a presentar una colección y toda la colección era color rosa mexicano. En ese momento se llamaba color bugambilia. Y al final de la exposición, una periodista de moda le pregunta, ¿y por qué ese color? Y él responde, porque en México todo es de ese color, la arquitectura vernácula, los textiles tradicionales, los dulces, los juguetes de los niños. Y la periodista le responde, so it's a Mexican pink. Y a partir de ese momento se acuña el término Mexican Pink, rosa mexicana. Y Ramón Valdiosera es considerado el padre del rosa mexicano. Y lo que fue bien interesante fue realmente mostrar su trabajo, los diversos alcances de su trabajo. Valdiosera, además de uno de los padres de la moda en México, fue uno de los padres del cómic. Fue también muralista, pintor, escritor. O sea, era un personaje realmente muy importante y que poca gente había revisado. Se había revisado mucho su trabajo desde el punto de vista del cómic, pero no realmente desde la moda. Aquí no tengo fotos y no sé por qué, pero lo que fue interesante de esta exposición fue que era la mirada de dos generaciones. Por un lado, tenía el trabajo de Ramón Valdiosera y invité a tres diseñadores contemporáneos, Trista Malafacha y Alejandra Quesada, a responder una pregunta si creían que en esa época, en 2009, había una moda nacional. Obviamente su respuesta fue que no, que la identidad ya en ese momento es subjetiva y tiene que ver
desde con el ADN de la marca, el interés del diseñador. Pero fue muy, muy revelador cuando estábamos montando la exposición cómo estos diseñadores mexicanos nunca habían oído hablar de Ramón Valdiossera. Resulta que en las escuelas de moda y de diseño, pues te enseñan quién es Givenchy o Christian Dior, como te enseñan quién es la Bauhaus o hasta Memphis, pero no te enseñan quién es Clara Porchet, Ramón Valdiossera y Michael Van Buren. Entonces ahí hay pues un vacío enorme y que también se refleja en nuestro contexto. La exposición fue súper exitosa en la Casa del Lago. Para mí fue increíble poder trabajar con Valdiossera. Eh, y el Franz Mayer me invitó ese mismo año a hacer esta exposición. Una exposición que se suponía que era una exposición comercial, porque Mattel estaba proponiendo hacer una exposición de los 50 años de Barbie. Y lo que Mattel estaba proponiendo en ese momento era literal llevar el display de Liverpool al museo. Y el director del museo dijo, no, necesitas un curador. Y entonces me contrataron a mí como curadora, hice una propuesta, yo traje un equipo de trabajo para realmente hacer un display de museo. Y resulta que tenían una colección que se traía de Estados Unidos, de Mattel, pero que realmente no reflejaba lo que había sido Barbie en México. Y nos dimos a la tarea de buscar colecciones de Barbie en México. Una cosa es las colecciones de arte, otra cosa es las colecciones de diseño, ¿no? De mobiliario, pero ¿y dónde consigo coleccionistas de Barbie? Pues hoy con Facebook todo es fácil. Fuimos a los tianguis, ¿no? A la Lagunilla, buscamos en foros y aparecieron coleccionistas importantísimos de Barbie, en donde se podía reflejar Barbie desde el punto de vista del diseño, ¿no? Cómo la inyección de plástico fue cambiando, cosas que Mattel no había considerado y que a mí me interesaba mostrar. La exposición fue justo 2009, fue un exitazo. Los primeros 2 días teníamos 40, la primera semana tuvimos 40,000 visitantes y la segunda semana de la exposición, ¡pum!, nos toca la influenza, un poco como ahora. Y lo que iba a ser quizá la exposición más exitosa que yo hubiera hecho nunca, pues se cerró y pudo estar una semana más en exhibición, ¿no? Algunos meses, algunas semanas después de eso, se cerró 3 semanas y no tuvimos como la oportunidad de ver esas hordas que iba a traer Barbie. Pero la verdad fue un proyecto muy interesante porque también entender que desde las marcas, una exposición que pudiera ser comercial, eh, con recursos curatoriales, se le puede dar completamente la vuelta. En 2010, Fomento Cultural Banamex empezó a tener un interés por el diseño. En 2007 habíamos hecho un equipo de trabajo para publicar un libro que se llamó Vida y Diseño en México. Y para 2010, 2009, 2010, decidimos hacer la exposición de Vida y Diseño. Y fue el primer recorrido por una historia del diseño de mobiliario y objeto en México, que arrancaba más o menos a finales del siglo XIX, con estos estilos neoprehispánicos que comenzaron a estar en boga. Trabajar con Banamex es un placer porque hacen libros, pagan bien, pagan asistentes, pagan investigación, hay tiempo para hacer esos libros, para hacer exposiciones muy profusas. Entonces pudimos traer piezas no solo de la Ciudad de México, sino de distintas partes del país e incluso de Estados Unidos para mostrar. Y fue como la primera vez que hubo realmente un panorama, ¿no? Y muchos de los nombres de estos diseñadores que trabajaron en el siglo XX en México salieron a la luz. Pudimos hacer, ¿no?, utilizar este tipo de recursos museográficos, estos como dioramas o period rooms, aquí una casa de Barragán, traer piezas como este coche, que es un coche producido, diseño alemán, pero producido en México en los años 60. Hicimos este libro antes que la exposición en 2007, un libro que todavía se puede conseguir, que como les digo, han pasado muchos años y tiene también imprecisiones y hay mucho otro material que ha salido a la luz, pero el libro creo que es una muy buena referencia para entender, para tener esa primera lectura de lo que ha sido el diseño en México. Al estar trabajando Clara Porchet, me di cuenta que Clara tenía una relación en documentos, en planos, con la fábrica Van Buren. Yo recordaba la fábrica Van Buren porque mi padre, que fue pediatra, sus primeros muebles de oficina que compró
pues en los años 70 y que le duraron toda la vida, eran unos muebles de la línea danesa de Van Buren. Eh, y, y yo le ayudaba los sábados a trabajar en su consultorio y siempre me sentaba a cobrar y a pesar niños en una silla y en un escritorio Van Buren y lo tenía muy grabado. Eh, entonces, pues más o menos al mismo tiempo que se hizo la exposición de Clara Porcet, empecé a investigar sobre Van Buren. Fueron como 10 años de investigación, de lograr llegar a la familia, entender cómo estaba configurada la familia, quién tenía piezas, cuáles eran las piezas, los periodos. Y pude hacer esta exposición, Huellas de la Bauhaus, el diseño de Van Buren, que fue una exposición muy linda y que realmente empezó a revelar que sí existe, más allá de Clara Porcet, había una historia de diseño en México. Conseguí muchas piezas, no solo de la familia, sino de otros coleccionistas que no eran coleccionistas, sino eran piezas que tenían en su casa. Eh, y después, gracias a ¿no? un apoyo del FONCA, logré hacer este libro, el diseño, la Bauhaus y el México moderno, el diseño de Van Buren, que registra un poco la exposición, pero sobre todo registra esa investigación de más de 10 años del trabajo de Van Buren. Y para mí fue muy importante también encontrar otra figura potente e importante, otro eh, fundador del diseño, ¿no? Figura fundamental del diseño en México. Esta la puse esta exposición porque, bueno, aunque no estamos en Jalisco y estamos hablando con la Secretaría de Cultura, pero Juli y Renata son dos personas que ahora son amigas, pero como les mostré en esa exposición en el año 2000, yo he seguido su trabajo muy de cerca, ellas acaban de cumplir 25 años de trabajo, y creo que son de las diseñadores de moda más destacadas, con más propuesta y sobre todo con un tesón increíble. Y cuando cumplieron 15 años en el año 2011, me invitaron a ser José Noé Suro, promotor de cultura, coleccionista, me invitó a hacer una exposición de sus 15 años. Y fue en este lugar, Sala Juárez, en Larva, que montamos esta exposición con poquísimos recursos, pero un poco apoyadas de esos fotógrafos que trabajaron con Juli y Renata a lo largo de 15 años, la mamá de Juli y Renata que tenía una gran parte del archivo, ¿no? De registros de prensa, videos, dibujos, y bueno, Eli Guerra, que es sin duda la coleccionista más importante de Juli y Renata, fui a saltar su closet y me traje toda la ropa de Eli Guerra para, ¿no? que de alguna manera reflejaba esos 15 años. Ella tiene todas las colecciones, entonces la verdad es que fue una exposición muy bonita y trabajar con ellas es siempre un placer. En 2009, yo después del Carrillo Gil pasé todavía un tiempo en el Museo Tamayo y después decidí, ya cuando vieron la exposición de Clara Porcet, convertirme en curador independiente. En ese momento, estamos hablando del 2002, no había muchos curadores independientes en México, había muy poquitos. Creo que había uno de Jalisco, dos de Jalisco, que eran Patrick Charpenel y Carlos Ashida, Guillermo Santamarina y María Guerra, que ya no estaba trabajando en ese momento, y tampoco mucho más. Y además yo opté por el diseño, pues no había curadores independientes y de diseño en ese momento. Entonces, hacia el 2009, Bruno Newman, que es el fundador del Museo del Objeto en la Ciudad de México, me invita a ser parte de este equipo de trabajo para fundar este museo. Hacer pues todo el análisis curatorial, proponer una programación, una línea de exposiciones. Y esta fue la primera exposición con la que abrimos el museo, que se llamó Nostalgia de lo Cotidiano. Es una colección sui generis, es una colección de objetos, no es realmente una colección de diseño, es una colección que puede tener diseño gráfico, propaganda, publicidad, pues es una colección muy variada. Entonces, la propuesta fue, pues es una colección sobre todo de piezas de los, más o menos de los 40, los 80. Entonces hay una nostalgia por el pasado, por lo vintage, y todo esto es cotidiano. La exposición se llamó Nostalgia de lo Cotidiano y fue la primera presentación en sociedad, como quien dice, de esta colección y de este museo. Estuve en el modo como del 2009 al 2012, o 12, 13,
como curadora jefe. Hoy sigo siendo parte del equipo de asesores y hago por lo menos una exposición cada 2 o 3 años, pero ya no estoy, como quien dice, de planta ahí. Pero es una colección que a mí me parece muy interesante y cada vez que me vuelven a invitar a hacer una propuesta, mi propuesta siempre parte de la colección del museo, que es una colección, como les digo, sui generis, pero que tiene muchísimas referencias, sobre todo desde el punto de vista del diseño, para entender qué ha pasado en México. Eh, Múltiples sedes, porque está con C, perdón. Pero bueno, Artificios Plata y Diseño fue una exposición que Banamex, como les dije, en el 2010 ya se había interesado por abrir una línea, Fomento Cultural Banamex, una línea de diseño dentro de su programación. Ellos están enfocados a arte popular, arte mexicano, arte virreinal, y ahora el diseño es parte también de su programación. Trabajamos, he hecho equipo con Juan Coronel Rivera, con quien hice también la exposición de vida y diseño en México, y Artificios trabajamos 2 años, y la idea surgió cuando estábamos montando vida y diseño. Nos dimos cuenta que había todo un mundo de diseño en plata, ¿no? La plata ha sido muy importante en México, ha sido material, ha sido moneda, ha sido mercancía, y se ha revisado desde la historia del arte desde esos 3 puntos de vista, pero no se había revisado desde el diseño. Y hicimos una exposición que tuvo la misma periodicidad de vida y diseño. Empezó más o menos a finales del siglo XIX hasta, en ese momento era el 2012. Este es el montaje en Banamex, en Fomento Cultural Banamex, en el Palacio de Iturbide, pero después viajamos la exposición y la exposición estuvo en el Museo Amparo en Puebla y en Casa, en el Centro de las Artes de San Agustín en Etla. La verdad es que fue una exposición muy bonita, pudimos hacer un libro importante y revelar a muchos de estos diseñadores, no solamente los diseñadores tasqueños, porque en algún momento pensamos que Tasco es, pues sí es el enclave de la plata, pero hay en otros muchos lugares donde también se ha trabajado la plata desde el punto de vista del diseño. Hicimos este libro que salió en 2015, ¿no? Nos tardamos, la exposición fue 2012, 2013 y en 2015 publicamos el libro. Pero bueno, estos libros de Banamex tienen muchas fotografías, ¿no? Tenemos tiempo para escribir, para editar el libro, y es algo que todavía se consigue. En 2015, con Alejandro Hernández Galvez, que es el editor de Arquine, nos invitaron a curar a cada uno una exposición, él de arquitectura y yo de diseño en Monterrey. Y dijimos, ¿por qué no hacemos, si trabajamos muy bien juntos y la idea es dialogar, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una exposición de diseño y arquitectura? Y propusimos esta exposición, estuvimos trabajando como 1 año y medio, yendo a Monterrey a revisar estudios, archivos, y fue regional Casos y Cosas de Monterrey, un poco una revisión de los últimos 10 años, 12 años de arquitectura y diseño en Monterrey. Una escena súper importante, una escena muy destacada, sobre todo en la parte de diseño gráfico y branding, como dicen ahora. Pero encontramos casos súper interesantes de diseño y arquitectura. La exposición estuvo en Nave Generadores. Aquí, desgraciadamente, no pudimos hacer un libro. Y luego, bueno, hubo quien nos criticó porque dijeron, pues, ¿por qué estos 2 chilangos vienen a revisar la escena de Monterrey y a decirnos qué ha pasado y cómo ha sucedido? Y tienen toda la razón. Pero a partir de que hicimos esta exposición han pasado 5 años y ningún regio ni nadie local se ha dado a la tarea de revisar su propia escena y lo que ha pasado entonces. Y esto lo digo porque muchas veces la gente cuestiona, ay, ¿por qué la gente de fuera tiene que venir a decirnos lo que hacer? Pues muchas veces la gente de fuera tiene una mirada más fresca, menos, no, menos politizada, y puede de alguna manera que uno estando envuelto en ese panorama, pues muchas veces no es capaz de ver. Y yo creo que las miradas extranjeras, las miradas de fuera, también aportan muchísimo a poder construir esa propia mirada local. De ida y vuelta, diseño contemporáneo en México. Es una exposición que
Fue un encargo. Ahora sí que la Secretaría, la Dirección de Turismo y Patrimonio de Conaculta en ese momento, antes de la Secretaría de Cultura, me propuso hacer una exposición que pudiera, de diseño contemporáneo en México, que pudiera viajar por distintas sedes de la República. Pues era un reto porque había desde planear la exposición, desde la curaduría hasta, ¿no?, la planeación museográfica tenía que ser desmontable y fácil, ¿no?, de montar en distintas sedes, hacerse chica y hacerse grande, depende del espacio que teníamos. Y la verdad es que presentamos esta exposición, viajó cerca de 2 años, se presentó como en 4 o 5 sedes, ahorita que recuerde, aquí estuvo en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, se presentó en Culiacán, se presentó en Centro Clavijero en Morelia, en Ciudad Juárez, en Tijuana. La verdad es que de alguna manera reflejaba la escena contemporánea del diseño, ¿no? Esta idea se llamaba de ida y vuelta porque era esta idea de la práctica colaborativa, como diseñadores estaban trabajando con artesanos y artesanos con diseñadores y el conocimiento va de ida y vuelta. Eh, y pudimos hacer pues ahora sí que una selección bastante amplia de diseñadores de distintas partes de la República y viajar la exposición, que muchas veces uno trabaja mucho tiempo, el tiempo que hay invertido para producir una exposición, para curar una exposición es enorme. Y muchas veces solamente las exposiciones se presentan 3 meses en un museo y no hay libro, entonces tienen una vida, ¿no?, bastante corta. Y esta exposición, como les digo, viajó casi 2 años, lo cual es complicado también porque pues es hacer los préstamos, algunas piezas se dañaron, no muchas, la verdad, pero fue como muy interesante poder ver las miradas de distintos estados hacia lo que estaba sucediendo en el diseño. Y también decirles que hasta ese momento no es que hubiera muchas exposiciones de diseño en el país. Como saben, a la fecha no tenemos un museo de diseño. Entonces, eso dificulta también el crear una cultura de diseño, ¿no? Hoy hay más museos abiertos a hacer exposiciones de diseños, pero en estos momentos era complicado. En 2015, Héctor Esraue, le propusimos a Héctor Esraue hacer una suerte de exposición de media carrera que se presentara en el Museo Franz Mayer. Y trabajé con Héctor y su equipo en esta exposición que se llama Materia Prima, que de alguna manera lo que intentaba era revelar estos procesos de trabajo de Héctor Esraue. La exposición, como les digo, estuvo en el Museo Franz Mayer, tampoco la pudimos viajar y un poquito después de la exposición, Héctor publicó un libro con Arquine acerca de pues, ese trabajo de media carrera. Maquetas, dibujos, render, procesos, eh, materiales. La idea un poco al hacer exposiciones de diseño es no solamente mostrar el material terminado, sino creo que una parte interesante es entender cómo trabajan esos diseñadores, ¿no? Silla Mexicana, Diseño e Identidad fue una exposición que hice en Museo Franz Mayer en 2016 con motivo del 30 aniversario del museo. Y la verdad es que la exposición surgió un poco como un reto. Eh, como 10 años antes se había inaugurado en el Museo Franz Mayer una exposición que se llamaba 100% diseño español y eran 100 lámparas, 100 sillas y 100 carteles de diseño español. Y el día de la inauguración, un arquitecto muy famoso, mexicano, dice, qué pena que en México, qué maravilla de exposición, qué pena que en México no podamos juntar ni 10 sillas importantes. ¿Cómo? A mí le dije, pero eso lo único que revela es muchísima ignorancia de uno de los grandes arquitectos de este país. Y digo, si él cree que no hay sillas, pues ¿qué esperaremos de los estudiantes? Y me di a la tarea de juntar más de 100 sillas. Entonces hicimos esta exposición que se llamó Silla Mexicana y la idea fue hacer una suerte de línea del tiempo desde 1900, la silla que ven con una florecita de color verde, pues es la silla es una silla Art Nouveau de la Casa Requena, que es una casa que estaba justo atrás del Museo Franz Mayer y fue la primera casa completamente Art Nouveau a finales del siglo XIX. Y así un poco ir revelando cada uno de los autores. El criterio eran sillas de diseñadores mexicanos, arquitectos mexicanos y destacadas empresas de mobiliario mexicano. Entonces llegamos hasta hoy. La verdad es que para la exposición juntamos más de 160 sillas
Y después tuve la posibilidad de publicar con Arquine un libro donde crecimos incluso esa selección y llegamos casi a 180 sillas. Entonces, finalmente pude desdecir a ese arquitecto famoso y decirle, pues en México resulta que sí hay más de 100 sillas destacadas, importantes, originales y que tienen que ver con la cultura de este país. En 2016 volví a trabajar con Fomento Cultural Banamex. Para mí fue muy importante porque Boutique fue en 2000, en 2009 Rosa Mexicano, y yo siempre había querido hacer una exposición exhaustiva sobre la historia de la moda en México. Realmente hacer una exposición de 100 años de moda en México. Y ningún museo me la quería comprar. Me decían, no, la moda es muy problemática, la moda es banal, no hay historia de la moda en México. Y finalmente, con esta mancuerna que he hecho con Juan Coronel Rivera, pues logramos llegar a un punto medio entre la moda y la tradición. Y fue mostrar realmente desde 1940 hasta 2016 la moda en México, pero la contextualizamos con cuadros, cine, pintura, dibujos de artistas que reflejaban de alguna manera el momento artístico o retratos con, por ejemplo, Silvia Pinal en el retrato de Diego Rivera con su traje diseñado por Tao Izzo. Fueron casi 3 años de investigación. Aquí está el cuadro de Silvia Pinal que les decía, y encontramos en el closet de Silvia Pinal, después de mucho buscarle, el vestido con el que había posado para ese retrato de Diego Rivera, que era de un diseñador que se llamaba Tao Izzo. Fueron casi 3 años de investigación, muy complicado porque si en cuestiones de mobiliario objeto les digo que era difícil hacerlos entender a los dueños que eran coleccionistas, pues en ropa mucho menos. Toda esta ropa no era de colección, había sido utilizada, había mucha pues que estaba en muy mal estado y no la podíamos exhibir. Encontramos un coleccionista mexicano, un par de colecciones que tenían que ver pues con María Félix o Dolores del Río, y logramos hacer la exposición, que la verdad no sé si alguien tuvo oportunidad de verla, pero fue muy emocionante poder hacer esta exposición. Dialogaban la parte tradicional indígena con la parte moderna y contemporánea, y de alguna manera se iban cruzando estos momentos, ¿no? Teníamos momentos en donde la tradición, como ven aquí Carla Fernández, Lidia Lavín, la parte rosa o naranja que ven en la exposición era la parte tradicional. Tuvimos oportunidad incluso de traer colecciones de indumentaria tradicional mexicana que estaban en museos en el extranjero, y explicar cómo la moda mexicana por momentos, pues en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, se cruza con la tradición y hay estos esfuerzos muy puntuales. Eh, Todavía estamos trabajando en un libro de esta exposición. Espero ahora con esta contingencia poder terminar el texto que yo debo y he atrasado tanto tiempo, porque sí es muy importante poder tener, este libro va a ser tan importante como vida y diseño, de alguna manera la primera vez que todos estos nombres salgan a la luz, todos estos personajes que nos prestaron vestidos, hoy se dan cuenta que son coleccionistas y que sus piezas valen, las han cuidado, las han aquilatado. Ojalá que algún día puedan llegar todas estas piezas a un museo o a una colección importante. En, eh, en 2018 hice esta exposición que se llama Habitar el 68. A mí hay una parte que me interesa mucho de hacer exposiciones de diseño, pero que también tengan un contenido cultural. O sea, el diseño no está aislado de las condiciones sociales y políticas. En 2018 era eh, el aniversario de 1968, todos los museos iban a hacer una exposición, eh, y me invitaron a proponer una, pero yo dije, a mí lo que me interesa es hablar de cómo se habitaba en el 68, ¿no? Y todo parte a partir de esta escenografía, que era un departamento muestra en Tlatelolco, que se promovía y se publicaba con muebles Van Buren, porque eran los muebles que los trabajadores del ISSSTE o del sistema de pensiones en ese momento podían adquirir, ¿no? Eran modernos, pero estaban a un precio accesible,
Y a partir de ahí, pues un poco entender, ¿no? En el 68, a dónde iba y vacacionaba la gente, en qué platos comía, a dónde salía a divertirse, eh, la zona rosa, qué diseñadores estaban de moda, estaban en boga en ese momento, Acapulco, hablar un poco de este contexto cultural. A mí esa es una parte de hacer exposiciones que me interesa mucho, hacer exposiciones de corte cultural, no solamente mostrar los objetos, sino a través de archivo, de registro, mostrar el contexto. Creo que es una parte muy importante, la cultura de consumo, la cultura material que tiene que ver con, obviamente, el diseño que se produce.